Muy buenas noches a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida en una nueva recopilación de expedientes en donde nos encontraremos con experiencias extraordinarias sucedidas en lugares de trabajo. Fenómenos que no necesitan la intimidad de un lugar ni las oscuras horas de la noche para hacerse presentes. Espero les sea de su agrado y los seguimos invitando para que nos sigan enviando sus experiencias, ya que este proyecto está hecho por y para ustedes. Mi nombre, ese ya se lo saben, yo soy Israel Castro y ya están entrando en los archivos del infierno. Hola, amigos del canal. Vengo a contarles mi historia, aunque sé muy bien que muchos de ustedes no me creerán, incluyendo a los colegas que puedan encontrarse con este episodio. Me encantaría que alguien me explique o me guíe en esta situación a la que mi cabeza no deja de darle vueltas. Soy médico forense, me reservo mi nombre y el lugar en donde trabajo por obvias razones. Al ser un hombre de ciencia, nunca he creído en lo paranormal. Mi pensamiento más arraigado desde que comencé con mi carrera es que todo en este mundo tiene una explicación, pero creo que estoy a punto de convencerme de que la línea entre la realidad y lo inexplicable es muy delgada. Tengo ya 25 años trabajando. Amo mi trabajo y no voy a contarles los típicos relatos donde los cuerpos se mueven o donde se oyen voces y se mueven cosas dentro de esos lugares en donde se trabaja de la mano con la muerte. No, mi historia todavía es un poco más complicada que eso. El día en que sucedió todo comenzó como un día normal. Ya saben, la rutina de levantarse temprano, alistarse para ir al trabajo y todo eso. Pero ese día en particular, desde que me desperté me sentía extraño. Desde que me levanté de mi cama hasta que llegué a trabajar, tuve un presentimiento como si algo fuera a pasarme. De hecho, en el tráfico iba un poco distraído e hice algunas maniobras que bien pudieron haber terminado en un accidente. Este sentimiento en todo el día no se me quitó. En un dado momento sentí un dolor muy agudo en la cabeza, dolor que me duró apenas unos minutos, pero muy intensamente. Aparte de eso, comencé a sentir un vacío en el estómago y mucha presión en el pecho que tardó un buen rato en disiparse. Afortunada o desafortunadamente, ese día tuvimos mucho trabajo. La cantidad de cadáveres que habían llegado no era muy común, así que todos tuvimos que quedarnos hasta tarde, y fue el último cuerpo de aquella guardia el que me hizo experimentar el miedo más profundo que he sentido en mi vida, aquel que simbró esta duda que no me deja. Ya, jefe, es el último. Escuché a mi asistente decir mientras entraba empujando una camilla con un cuerpo pequeño sobre ella, tapado con una sábana de pies a cabeza. Al momento de que él cruzó la puerta, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y mis manos y mis piernas comenzaron a hormiguear. Por supuesto que lo primero que pensé es que era el cansancio de aquel día tan atareado. Mientras mi asistente me describía el cuerpo y su causa de muerte, comencé a escuchar en eco y no hice más que sentarme. Me estaba preparando para hacer mi trabajo, pero cuando destapé aquel cuerpo, créanme que nada me hubiera preparado para lo que vi. Cuando destapé aquel cuerpo, me di cuenta de que era yo. Es decir, era yo, pero cuando era niño. Me quedé en shock y supongo que me desmayé porque lo siguiente que vi fue a mi asistente y a una enfermera preguntándome si ya me sentía mejor. Evidentemente la pesada carga de trabajo de aquel día me había afectado y por alguna razón ya no pude ver el cuerpo de aquel niño. Mientras estuve inconsciente, mi asistente se encargó de trabajar con ese cuerpo, así que cuando estuve disponible de nuevo, el cuerpo ya había sido entregado a los familiares. Más tarde mi asistente fue a donde me encontraba descansando.
Es como un pequeño consultorio apartado de nuestro laboratorio, y mientras me entregaba unas cosas personales le pregunté de qué había fallecido aquel niño. Mi asistente me dijo que había fallecido de una caída en un segundo piso mientras jugaba en un balcón. Este detalle me dejó pensando si ese dolor tan fuerte que me había dado en la cabeza hace unas horas tenía que ver con el accidente de este niño. Esta situación me ha afectado de manera que no sé cómo explicar cómo me siento. Mi cuerpo se siente diferente. Tengo pensamientos trágicos y me siento vulnerable todo el tiempo. No quería quedarme con la duda si lo que vi fue algún efecto del cansancio de aquel día, así que conseguí una foto mía de cuando yo era niño y se la mostré a mi asistente. Cuando él vio la foto, entró en un estado de shock. Se quedó ausente. Su mirada se hizo vacía y en todo el día no mencionó una sola palabra. Al otro día ya no regresó a trabajar y ya nunca supimos de él. Ya busqué ayuda psicológica. En eso estoy. Y sé que miembros del gremio me van a crucificar por esto. Sé que habrá quienes digan que esto es inventado. Sé que habrá quien me ofenda preguntándome si acaso no dependo de el consumo de alguna sustancia tóxica, pero no me importa. Solo quiero saber si alguien ha vivido algo parecido, y si sí, me encantaría conocer su historia. Gracias por su atención. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Siempre quise compartir mi experiencia y decidí hacerlo aquí, ya que me he vuelto fiel seguidor a pesar de que sea un canal que tenga poco de haber empezado con su proyecto. Me gusta mucho el hecho de que cuentan las historias de modo que no llegan a rayar en lo fantasioso. Soy de la Ciudad de México y esto que me pasó fue durante el tiempo en que trabajé en un cine de una plaza muy concurrida acá por el sur de la ciudad. Aquel día fue un día de mucha actividad, puesto que había sido la premier de la última película de los Avengers. Al terminar el día, ya cuando todos se habían ido y el cine había cerrado, nos mandaron a limpiar las salas. Éramos varios empleados, así que nos dividimos el trabajo para terminar pronto. En lo que yo iba entrando a la sala en la que me tocó limpiar, un compañero fue por lo necesario para hacer el trabajo. Fue tal mi sorpresa cuando de entre la oscuridad alcancé a notar a una niña sentada. Esta niña vestía de negro, tenía la piel muy blanca y parecía no tener mucho cabello más que unos cuantos mechones. Al preguntarle si estaba bien, si estaba perdida o algo, ella se levantó del asiento, pero cuando lo hizo, noté que mientras se levantaba su cuerpo se alargaba más y más hasta que tomó una altura de casi 2 metros. Me quedé atónico, no me podía mover, y lo único que me hizo reaccionar y salir corriendo fue que esta niña comenzó a bajar los escalones y ahí vi que sus manos le colgaban casi hasta el suelo y su caminar era tosco. Caminaba como si sus extremidades se atoraran en cada movimiento. Ya no pude más y salí corriendo sin darle explicaciones a nadie. Al poco tiempo dejé de trabajar ahí, ya que casi todas las noches soñaba con esta niña. Solo dejando de trabajar en aquel cine fue como dejé de soñar con ella. Esta fue mi historia. Es corta, pero créanme que cuando se viven estas cosas todo cambia. Ya no ves la oscuridad con los mismos ojos. Espero les haya gustado y espero sigan con este proyecto por mucho tiempo. Muy buenas noches. Escribo desde el estado de Chihuahua. Me llamo Dalia y soy enfermera. En esta ocasión quiero compartirles la experiencia más extraña que me ha sucedido. De entrada, todo el mundo sabe que en los hospitales la actividad paranormal es muy común. Yo ya he tenido varias experiencias, pero la que voy a contar supera por mucho a las demás. Les contaré que un día llegó un señor de 70 años a urgencias.
Este señor tuvo un accidente de tránsito y a causa del fuerte impacto, este señor quedó en estado de coma por casi 2 semanas. Todo el tiempo que estuvo con nosotros, un muchacho muy bien parecido iba a visitarlo al hospital, siempre a la misma hora, a mediodía. Todo era sumamente normal. El chico llegaba, saludaba y se encerraba en la habitación donde su padre yacía en una cama. En ocasiones, cuando pasábamos por la habitación, por medio de la ventanilla de la puerta se veía al joven sentado al lado de la cama mirando a su padre. Era un poco extraño que nunca se le veía con un celular en la mano, ni leyendo alguna revista, ni nada por el estilo. Él solo miraba fijamente a su padre. Cuando terminaba la hora de la visita, el muchacho se iba puntualmente y a las 2 horas llegaba la esposa de este señor para quedarse toda la noche con él. Este tipo de actividades son sumamente normales. El relevo de los familiares para cuidar a su enfermo es algo que se ve todos los días en cualquier hospital. Hay quienes vienen en el día, otros en la tarde y otros en la noche, y el movimiento de esta familia todos los días fue el mismo. Debo confesarles que a pesar de que este chico era muy educado y tranquilo, había algo en él que no era normal. Irónicamente, no sabría decirles qué no era normal en él, pero cuando se le veía, algo cambiaba en el ambiente del área en general, y esto fue algo que no solo yo noté, sino también mis compañeras y los doctores que atendían a este señor. Cuando por fin el señor reaccionó, es decir, despertó del coma, de inmediato avisamos a los familiares y a las pocas horas, de nuevo a mediodía, llegó este muchacho. Saludó y se metió a la habitación. Cuando el doctor llegó a entrar al paciente y entró a la habitación, nos preguntó si no había llegado ningún familiar, a lo que le respondí que sí, que su hijo ya estaba con él. El doctor, confundido, me dijo que en la habitación no había nadie, a lo que fui a la habitación y sí, en efecto, no había nadie, pero pensé que este muchacho había pasado al sanitario o algo así. Poco rato este muchacho salió de la habitación, lo cual se me hizo extraño puesto que en ningún momento lo vi salir del sanitario ni tampoco lo vi llegar de ningún otro lado. Se acercó a la recepción preguntando si ya había llegado su mamá y yo le dije que no, pero que no se preocupara, que lo importante era que su padre ya estaba fuera de peligro, y con un tono sumamente tranquilo y con un poco de pesadez me respondió: sí, lo sé. Aún no es tiempo de llevármelo. Me tendré que regresar solo. Este comentario me confundió, pero solo lo dejé pasar. El chico se regresó a la habitación y en pocos minutos llegó la esposa de este señor acompañada de algunos familiares. La señora se acercó apresurada disculpándose por la demora, argumentando que había mucho tráfico y que no había podido llegar antes. La tranquilicé y le dije que su hijo ya estaba con su esposo, que no estaba solo si era lo que le preocupaba. La señora, confundida y con tono de preocupación, me dijo que ellos no tenían hijos. Habían tenido uno hace tiempo, pero ya había fallecido. Y cuando me comentó esto, salí corriendo a la habitación. Y sí, en efecto, el señor estaba solo. No había nadie con él. Yo me quedé fría, ya que no había visto a este joven salir en ningún momento. Rápidamente junté a mis compañeras enfermeras, quienes comenzaron a buscarlo, pero era imposible que hubiese salido sin que nos diéramos cuenta, ya que la recepción está frente al pasillo de aquellas habitaciones. Mis compañeras, incluso el doctor, le confirmaron a la señora la situación. Todos habíamos visto a ese muchacho visitar a su padre. Fue extraño porque nadie cruzó más que unas cuantas palabras con él, solo el saludo y la despedida y yo, bueno, solo lo que hace rato me había dicho. La señora sacó su celular y nos mostró la foto de aquel chico. Efectivamente, todas las enfermeras y el doctor le confirmamos que era él.
La señora nos preguntó cómo estaba vestido y le comentamos que siempre venía con un traje negro, camisa blanca y corbata roja. A todos se nos fue el alma cuando la señora, con lágrimas en sus ojos, nos dijo: sí, así enterramos a mi niño. Después de ese día, este señor solo duró otros 3 días más antes de darlo de alta. 3 días en que nunca volvimos a ver a aquel muchacho. ¿Qué tal, amigos? Les mando un saludo muy grande, esperando que se encuentren de maravilla a quienes hacen este canal y a quienes nos escuchan. Me llamo Carmen y radico en la Ciudad de México. Trabajo de secretaria en un edificio que se encuentra justo en la zona empresarial de Santa Fe. Hace un año falleció quien era mi jefe. Sufrió un infarto fulminante aquí justo dentro de su oficina. Ese día fue un caos. Afortunadamente yo no estaba cerca, ya que me encontraba en la cocineta preparando café, y fue uno de los licenciados quienes escucharon un fuerte golpe que se dio al caer sobre una mesa de vidrio, de esas mesas pequeñas que normalmente se ponen frente a la sala de estar. Mi jefe falleció al instante, y así como terminó esa semana en donde hasta se presentaron investigadores de la fiscalía, nos tuvimos que presentar tratando de hacer que las cosas fluyeran dentro de la empresa, ya que el trabajo tenía que salir sí o sí. La oficina se sentía extraña sin el jefe, ya que él era una persona sumamente sencilla. Todo el mundo lo apreciaba gracias a su humanidad, siempre considerando las necesidades de los demás y empatizando con las situaciones difíciles que se presentaban en la oficina, dándole siempre el lugar a todos. Pasó una semana más y el trabajo comenzó a intensificarse, ya que comenzaba una auditoría y nos esperaban días de trabajo muy intenso. En uno de esos días yo me quedé a trabajar ya tarde. Quise apoyar en la transcripción de unos informes que eran importantes para dicha auditoría. Ya pasaban de las 8 de la noche y me encontraba yo sola en la oficina, cuando de repente comencé a escuchar pequeños ruidos dentro de la oficina de mi difunto jefe. Eran ruidos sutiles, ruidos que correspondían a movimientos de cosas que aún se encontraban en su escritorio. Cuando te sentabas y te levantabas de la silla de aquella oficina, esta silla rechinaba de una manera muy particular. Cuando te sentabas, hacía un ruido, y cuando te levantabas hacía otro ligeramente similar. Y aquella noche, esa silla rechinó una vez, lo que quería decir que alguien se había sentado en ella. Puse en pausa mi trabajo para concentrarme en los ruidos, cuando de repente... «Flaca, ¿me regalas un café?». Escuché esa frase tan rutinaria de mi día a día, esa frase que solo mi jefe me decía. Él era el único en toda la oficina que me decía flaca. Me paralicé, mi estómago comenzó a dolerme y un frío sudor comenzó a correr por mi espalda. Cuando escuché el rechinido de aquella silla una vez más, lo que quería decir que alguien se había levantado de ella. Se prendió la luz de esa oficina. Escuché pasos dirigiéndose a la entrada de aquella oficina y debajo de la rendija de la puerta noté cómo alguien se quedaba parado ahí. Ya no pude más y salí corriendo. En aquel momento asocié el estrés que me provocaba la auditoría con aquello que había experimentado, pero ya he confirmado entre varios compañeros que esto no fue provocado por el estrés, ya que incluso hoy en día estos ruidos se siguen escuchando y no soy la única que lo ha escuchado. Hay quienes han comentado haber visto una sombra deambular por la oficina y distintos ruidos. Esta combinación de miedo y tristeza que en lo personal siento por la naturaleza de la situación me agobia. Tenemos planeado realizar una limpia o una misa en aquella oficina. Solo estamos tratando de convencer a otros altos mandos de la empresa. Espero les haya gustado mi historia. Gracias por el tiempo y felicidades por su proyecto. Muy buenas noches, amigos de Archivos del Infierno. Espero que se encuentren muy bien. Les escribo en esta ocasión porque me gustaría compartirles mi historia. Me llamo José Miguel
Radico en el estado de Morelos y me desempeño en la instalación de redes informáticas. Un día nos surgió un proyecto donde teníamos que hacer una instalación muy grande en un edificio viejo ubicado en una zona industrial. Este edificio tenía 4 pisos y por lo que alcancé a notar, había sido recién adquirido por la empresa que contrataba mis servicios. Para empezar con cualquier trabajo de instalación de redes es preciso evaluar el espacio físico y en base a eso desarrollar un diseño de red tomando en cuenta las necesidades de la empresa. En esa ocasión nos encontrábamos varios de mis trabajadores y yo haciendo dicha tarea. Esto incluía explorar aquel edificio por dentro, por fuera y de piso a techo, tomando en cuenta los espacios destinados para dichas oficinas. No quiero abrumarlos mucho con el desarrollo de mi trabajo, solo quise dar un pequeño contexto para que puedan comprender un poco la situación. En esta exploración tuve que meterme en unos ductos de ventilación en desuso pero que estaban en buenas condiciones, los cuales podríamos usar para cableado. Mientras me encontraba revisando estas estructuras, miré de entre la oscuridad un ser muy peludo con la cara desfigurada. Este ser también tenía cuernos y grandes dientes. Me miraba fijamente con una sonrisa macabra y de un momento a otro corrió hacia mí haciéndome caer de la escalera. Fueron unos pocos segundos que lo pude percibir, pero la imagen era muy clara. De la caída estuve unos días incapacitado, pero siempre manteniendo contacto con mi equipo de trabajo. En esos días comencé a recibir reportes de empleados que habían dejado de ir a trabajar. Otros reportes decían que había trabajadores que comenzaban a trabajar y que por alguna razón ya no querían terminar el trabajo que estaban realizando. Estos reportes me los mandaba el supervisor que había dejado encargado del proyecto mientras yo no estaba. Cuando le pregunté a él directamente qué pasaba, me dijo: «Jefe, no sé qué pasa. Dicen los trabajadores que hay una cosa que los molesta y los intimida. Una cosa que al parecer vive en los ductos de aire o no sé qué. Dicen que han escuchado gruñidos y que siempre se acerca a ellos corriendo como queriéndolos atacar». Evidentemente el supervisor se encontraba muy molesto porque decía que eran puros inventos para no trabajar o bien que se trataba de una broma o algo por el estilo. Yo jamás le conté que yo también había visto esa cosa porque si me quedaba sin supervisor, me quedaba sin proyecto. Al regresar al trabajo, después de unos días, me percaté que los empresarios que me habían contratado también a un grupo de albañiles para hacer arreglos en la edificación. Dichos albañiles se quedaban a trabajar ya tarde y cuentan que poco a poco empezaban a desaparecer. Un día, encontraron a uno de estos albañiles muerto. El cuerpo de aquel albañil se encontraba en condiciones inhumanas. Parecía que una bestia lo había atacado. Incluso comentan que le hacía falta pedazos de piel y partes de extremidades, como si alguien lo hubiese querido comer. La semana siguiente de mi regreso, sin avisar, me cancelaron el proyecto. Los empresarios me dieron una compensación por el tiempo que le dediqué a su proyecto y sin más, me dieron las gracias. Tiempo después, supe que esos empresarios habían movido su proyecto a otro lado sin motivo alguno y a los pocos días derrumbaron aquel edificio. No sé qué habitaba aquel lugar. Lo que sí sé y estoy 100% convencido es que en este mundo no solo habitamos animales y humanos. Hay muchas cosas que no tienen explicación. Muchas cosas que aún nos hace falta descubrir. Muchas gracias por su atención. Bueno amigos, pues como ven, los fenómenos paranormales y lo sobrenatural no necesita de un tiempo o un espacio en particular para poder manifestarse. Estos son fieles ejemplos de ello. Ejemplos de que en cualquier instante, incluso en este preciso momento, cualquiera de nosotros podemos ser protagonistas de alguna historia. Esperamos les haya gustado esta recopilación.
Recuerden compartir este contenido, suscribirse y activar las notificaciones. También recuerden mandarnos sus experiencias para que siga creciendo este proyecto y para que así puedan escucharnos incluso en el más allá. Hasta la próxima.